vamos a hablar de un tema que sin duda es importante y tiene que ver con el cóndor andino. Nos estamos quedando sin cóndores y esto ha sido revelado por el primer censo que se ha ejecutado. Y está con nosotros precisamente para hablar acerca de este tema Víctor Vargas, especialista en conservación de fauna silvestre amenazada y sus hábitats. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días, señorita Carla. Buenos días, señorita Carla. Sí, sí, lo escucho. Sí, buenos días. Aquí atento a poder conversar sobre el primer censo nacional del cóndor andino que ha realizado el CERFOR el año pasado. Sí, sin duda ha arrojado una cifra que nos genera mucha alarma. Tiene que ver que hay 301 ejemplares de cóndores andinos y evidentemente esta especie está en peligro de extinción. ¿En qué regiones se encuentran los cóndores en estos momentos, según el monitoreo que ustedes han podido realizar? Sí, en efecto, el año pasado, en agosto del 2022, el CERFOR ha liderado el primer censo nacional del cóndor andino. Esta se ha realizado en 14 departamentos del país y en un aproximado de 44 puntos de observación, en el cual los hemos denominado. Y claro, hemos contado de 301 cóndores, que es una cifra, digamos, que nos indica una población mínima que existe de cóndores en nuestro país. Obviamente esto nos da una línea base al Estado y a las diferentes organizaciones que trabajamos en la conservación del cóndor andino para poder desarrollar acciones de conservación, ¿no? Entonces, en este censo hemos encontrado que ciertos departamentos del país, como Ayacucho, Apurímac, presentan una buena población de cóndores andinos en estos departamentos y obviamente muchos de estos ubicados en sitios que lo conocemos nosotros como condoreras, que son sitios donde los cóndores llegan a descansar en las noches y eventualmente también lo usan como sitios de cría de sus polluelos o de sus nidos, ¿no? Entonces, son estos sitios muy importantes para esta especie y justamente el censo nos ha revelado que, por ejemplo, un 45% de los cóndores contados en este censo han sido contados en estas condoreras, ¿no? Entonces, por eso nos da de relevancia este dato, porque desde ahora las acciones que se van a desarrollar desde el Estado es prácticamente cuidar y proteger estas condoreras que se han identificado en este primer censo, ¿no? Muchas veces el hecho que una especie esté en peligro de extinción, que haya deforestación, minería ilegal, entre otros males que afectan al ecosistema, el medio ambiente, tiene que ver con el ser humano, que parece ser la principal herramienta para el retroceso, ¿no? Para afectar el medio ambiente. Entonces es importante detallar qué actividades hechas por el ser humano ha propiciado que esta especie, que era considerado en el mundo prehispánico como un emisario de los dioses, se vea en esta situación, en peligro de extinción. Sí, en efecto, el cóndor andino es nuestra especie emblemática, no solo en Perú, sino en Sudamérica. Ha sido venerado desde tiempos inmemorables, mucho más antes incluso que de la cultura incaica, ¿no? Entonces, en efecto, ciertas actividades de las personas, de los seres humanos, ponen en riesgo, obviamente, la población del cóndor andino. Entonces, con el censo poblacional, es el primer censo que se ha realizado en el país, hemos corroborado ciertas amenazas como la pérdida de hábitat, por ejemplo, justamente de estas condoreras que mencionábamos, y otras amenazas que han salido recientemente, como por ejemplo el impacto de la minería tanto legal como ilegal, que pone en riesgo justamente estos hábitats del cóndor andino, los incendios forestales que han afectado grandes paisajes y también condoreras donde mencionábamos que vive el cóndor andino, así como otras amenazas como perros asilvestrados o perros ferales, como lo conocemos. Entonces, son estas actividades que obviamente desarrolla el ser humano, pone en peligro a la población del cóndor andino, ¿no? Sin embargo, desde el Estado, desde las organizaciones que venimos gestionando en su conservación y también en su aprovechamiento, estamos tratando de desarrollar acciones para promover, por ejemplo, acciones de ecoturismo en sitios donde comunidades campesinas aprovechan su presencia, como por ejemplo el Cañón del Colca, en Arequipa, el Valle del Sondón, en Ayacucho, y en otras regiones donde su presencia es aprovechada por las comunidades y generan de esta forma, digamos,
actividades ecoturísticas o turismo de naturaleza que son beneficiosas obviamente para las comunidades, ¿no? Entonces desde el Estado estamos tratando de ya proyectar acciones. Por ejemplo, también se va a construir en el país los primeros centros de conservación para esta especie en Lima, en Arequipa, en Cusco, donde justamente se van a trabajar en acciones de rehabilitación, por ejemplo, de cóndores que pudieran caer, por ejemplo, afectados por el impacto del ser humano, ¿no? Entonces son acciones que se vienen desarrollando desde el Estado para poder justamente salvaguardar a la especie emblemática que es el cóndor andino. Efectivamente, se requiere también repoblar esta especie. ¿Cómo es el proceso de reproducción? ¿La hembra cada cuánto tiempo pone sus huevos? Sí, se sabe de la información científica que se tiene que, por ejemplo, los cóndores andinos demoran mucho tiempo en llegar a la adultez. Entre 7 y 8 años un cóndor joven llega a ser adulto y aproximadamente ponen un huevo cada 1 o 2 años. Entonces, este tiempo es un poco dificultoso en los procesos de conservación porque tenemos que trabajar en proyectos de largo plazo. Entonces, un solo huevo, tenemos que realizar acciones para que este huevo llegue a buen puerto y pueda tener un cóndor andino aquí pueda repoblar estas condoreras, por ejemplo. Un dato importante que hemos encontrado también en el censo del cóndor andino es relacionado a la proporción de sexos. Hemos encontrado, como sabemos, las aves en general tienen o forman parejas de por vida, un macho y una hembra. Entonces, de igual forma, el cóndor andino, una pareja pone un huevo, y la población entre machos y hembras que hemos encontrado estaría, digamos, estable en el país, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, un dato preocupante que hemos visto es la proporción de jóvenes que hemos encontrado de cóndores andinos. Su población es muy poca, hemos encontrado que un 45% de los cóndores son jóvenes, entonces esto no permite, digamos, o no permitiría en un futuro que puedan repoblar y incrementar la población, ¿no? Entonces, justamente, tanto las condoreras donde se mantienen o se crían a los polluelos y los que permitirían, digamos, tener descendencia, nos va a permitir realizar acciones para proteger las condoreras y, obviamente, tener una buena población del cóndor andino en el país. Claro que sí, y esperemos que eso se dé, digamos, en el marco de políticas públicas oportunas, necesarias, para evitar que esta especie se extinga, ¿no? Y esperemos que eso no suceda. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Víctor Vargas, especialista en conservación de fauna silvestre amenazada y sus hábitats con nosotros. Muchas gracias.